Si no vivimos bajo una roca, sabremos que acabamos de iniciar un nuevo año. Espero que todos las hayan pasado muy bien y que no se hayan olvidado de agradecer a Dios, porque al final por su misericordia, su misericordia no se mide en años, se mide en días, en horas, en minutos. Así que también es una bendición que nosotros podamos estar aquí. Vamos a empezar este culto, este sermón, con una preguntita para todos ustedes. Hay una moda, hay una costumbre que se hace en Año Nuevo y es hacer una lista. Una lista de objetivos, una lista de metas. Les tengo una pregunta, solo de casualidad, ¿habrán hecho la suya? Yo tengo un amigo que en su lista puso ir al gimnasio, conseguir trabajo, aprender a andar en moto, cosas así, ¿no? ¿Alguna vez han hecho una lista así? Digamos que ahora mismo nosotros tenemos que hacer una lista con todas las cosas que a nosotros nos gustaría conseguir este año. Todas. Piénsenla así rápido, no les voy a pedir que saquen papel. Piensen. Les tengo una pregunta. ¿En esa lista que se acaban de imaginar está la sabiduría? Sí. Sabiduría. Ok. ¿Qué personaje de la Biblia se les viene a la mente cuando digo la palabra sabiduría? Salomón. Salomón. Sin pensarlo, ¿cierto? Les tengo una pregunta. ¿Fue Salomón siempre sabio? ¿Nació sabio este Salomón? O sea que su sabiduría tuvo un origen, ¿cierto? En algún punto tuvo que comenzar. Entonces, hoy, hermanos, si habrán oído la lectura bíblica, en Primera de Reyes, capítulo 3, vamos a estar analizando y leyendo acerca de cómo empezó la sabiduría de nuestro buen Salomón. Entonces, antes de empezar con esto, nosotros también mostremos algo de sabiduría y hagamos una oración al Señor. Oremos. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por este primer sermón del año que tú provees, Señor, para la iglesia de Bulnes. Te pido, Padre, que unjas mis labios personalmente para que todo lo que diga, Señor, sea acorde a tu palabra, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos sabiduría para oír, Señor, y para integrar todas estas enseñanzas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a empezar. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Ustedes me siguen la lectura, ¿les parece? Ok. Vamos con el verso 3. Dice así. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Aquí tenemos mucho que analizar. Aquí dice muchas cosas, nos dispara muchas cosas. Primeramente, nos dice que Salomón amaba al Señor. Lo amaba. Amar al Señor, ¿qué es? ¿Se acuerdan algún versículo por ahí? Por ejemplo, si me amáis, lo saben. Amar al Señor se basa en temerle y en guardar sus mandamientos. Todo según el amor. Recuerden eso, no dejen el amor fuera de la ecuación. El temor, hermanos, ya lo habíamos visto en escuela sabática, no es miedo, no es terror, no es obligación. El temor es un respeto profundo hacia la persona de Dios. Entonces, amar al Señor es temor y obediencia. Vemos también aquí que decía que anduvo en los estatutos de su padre David. En la época de los reyes siempre se va a comparar a los reyes con David. ¿Por qué? Porque según la Biblia, David era el hombre conforme al corazón de Dios. David es como una vara, por así decirlo. Y aquí dijo que anduvo en los estatutos de David, o sea que estuvo rectamente. Pero aquí hay un pero. Ese solamente, en el versículo 3, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Ese solamente es un adversativo. ¿Qué significa eso? Una excepción. Pero, ¿qué significa eso? Salomón sacrificaba en lugares altos. Primero, no sacrificaba a los ídolos. Yo pensé eso al principio. Sacrificaba a Dios en los lugares altos. Pero ¿por qué la Biblia pone un pero como si fuera algo malo? Simple.
estaba cometiendo una infracción en la ley al sacrificar fuera del santuario. Si nosotros vemos en Deuteronomio, específicamente en el capítulo 12, habla de que los sacrificios, el incienso, se tenían que hacer en el lugar que Dios designara. ¿Eso significaba que Salomón no amaba a Dios? No, para nada. Podía amar a Dios, pero ahí ustedes dicen, ¿cómo puede amar a Dios y no hacerle caso? Simple, hermanos, Salomón lo sabía. Lo había omitido. Así nos pasa a nosotros hoy. Por eso es importante que podamos leer la Biblia, porque van a haber muchas cosas que nosotros no vamos a saber y que tenemos que aprender para poder perfeccionar nuestro amor hacia Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Salomón amaba a Dios, pero omitía un pequeño detalle que él no sabía, pero lo amaba. Versículo 4, sigamos leyendo. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Vaya que lo amaba. Vamos con el verso 5. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué pasaría si Dios le dijera eso? Pregunta, ¿Dios desconocía lo que Salomón necesitaba? Dios lo sabe todo. Entonces, ¿por qué Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé? Una prueba. Al Señor le encanta probar nuestra fe. Le encanta. Dios sabía exactamente lo que Salomón necesitaba. El Señor estaba probando su corazón. Dice Mateo 6, 19 al 21. Dice por ahí al final, donde estará vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Lo que estaba preguntándole implícitamente Dios a Salomón era, hijo mío, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuál va a ser tu petición? Yo sé lo que tú necesitas. ¿Lo sabes tú? Sigamos leyendo. Versículo 6. Aquí Salomón se extiende mucho en su respuesta y eso me encanta. Detalles para nosotros, para aprender. Verso 6. Salomón le respondió, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Analicemos el versículo 6. Aquí podemos ver la santificación de David. Y podemos ver 3 aspectos principales. Primeramente, tú has tenido gran misericordia con tu siervo David. El amor de Dios para todos los pecadores. Eso es lo que dice ahí. Tú amaste a mi padre David. ¿Pidió condición? No. ¿Pidió alguna prescripción? No. Lo amó nomás. Porque Dios ama a todos. Dios es amor. Luego tenemos que David no era perfecto. David mintió. David se airó. David adulteró. David asesinó. David se enorgulleció. No era perfecto. Aquí va la otra parte. Ya tenemos el amor de Dios para con todos los pecadores, independiente de lo que hayan hecho. Segundo punto. Porque Él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Aquí tenemos la otra parte. David aceptó el amor de Dios. Lo aceptó, lo hizo suyo. ¿Y eso qué lo llevó a hacer? A pedir perdón y a cambiar de corazón. Lo podemos ver en el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El amor de Dios está disponible para con todos. El que se santifica es aquel que acepta ese amor y se arrepiente. Y tenemos la tercera cosa. El amor de Dios hacia los obedientes. ¿Existe el premio por la obediencia, la recompensa por la obediencia? Sí, lo vimos el sábado pasado. Si David seguía en sus caminos de pecado, Dios lo iba a seguir amando, pero quizás no le habría dado la bendición de ser rey o de que su reinado pasase a sus hijos. Eso fue porque su padre David fue obediente, fue fiel. Entonces, aquí Salomón estaba hablando de David, del progreso de David, de la relación con Dios de David,
Pero ¿dónde estaba David en este momento? Estaba muerto. David ya no estaba aquí. Salomón era el rey ahora. Sigamos. Versículo 7. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Ok. Salomón lo sabía. David ya no estaba con él. Hay un dicho que dice que Dios no tiene nietos. Todos somos hijos de Dios. Ninguno puede vivir del amor de Dios o de las bendiciones de Dios por la obediencia de otro. Salomón dijo así: David fue recto para contigo, tuvo muchas bendiciones, pero se fue. Ahora yo soy el rey y él ya no está. Y tenemos que dice que es joven. En una traducción más exacta, apegada al hebreo original, yo soy joven significa soy un niño pequeño. ¿Salomón era un niño pequeño literalmente? No, era un hombre casado y con hijos. ¿Por qué dijo Salomón que era un niño pequeño? Su experiencia, o mejor dicho, su inexperiencia. Entonces, Salomón reconoce, ojo aquí, primero Salomón reconoce la grandeza de Dios, su gran misericordia, y luego también reconoce el legado de su padre David. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Dios, tú eres grande, mi padre fue recto y yo soy un niño pequeño. ¿Les suena? Se estaba humillando, hermanos. Estaba humillándose, estaba admitiendo ante Dios. Salomón reconoce la grandeza de Dios y el legado de David y acepta humildemente su pequeñez, su inexperiencia ante la pesada tarea de ser rey. Eso estaba haciendo. Su pregunta implícita era: ¿quién soy yo para estar delante de ti y sentado en el trono de mi padre? ¿Quién soy yo? Sigamos con el versículo 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste. Aquí se refería a Salomón. Un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. A mí me tiemblan a veces los pies, las piernas cuando tengo que dirigir un grupo de 5 en la universidad. Imagínense dirigir una nación. Y no cualquier nación, la nación de Dios, el pueblo escogido de Dios. Imagínense todo el peso que estaba sobre los hombros de Salomón. Vamos con el versículo 9. Aquí está el pedido. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Pues, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Todo esto que leímos se puede traducir en una sola palabra: sabiduría. Sabiduría, aquí está. Este corazón que entienda, en el hebreo literalmente es un corazón que oiga, un corazón oyente. ¿Qué tú puedes escuchar de una persona? Su voz, su voz. Tú de las personas escuchas su voz. Entonces, Salomón necesitaba un corazón que oyese la voz del pueblo para liderarlos, para juzgar, para discernir. Pero más importante aún, ¿cuál es la voz que necesitaba oír Salomón? ¿A quién le estaba pidiendo sabiduría a Salomón? Entonces, ¿conforme a quién quería estar Salomón? Conforme a Dios. Sabiduría a Dios. Entonces, Salomón necesitaba un corazón que oyese la voz de Dios para someterse a su voluntad. ¿Amén? Ok. Miren aquí. El bien y el mal del que habla Salomón es conforme a lo que dice Dios. El rey que buscaba su reino, su presencia, estaba ahora buscando su justicia. Salomón estaba buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Es eso. ¿Les suena ese versículo? Es un versículo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Salomón reconoció otra cosa. Dice la pregunta final: ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Les tengo una pregunta. ¿Quién podía? Ni uno, nadie podía. Salomón sabía que sin la ayuda divina no tenía nada que hacer. No podía. Y miren esto.
Aquí tenemos el pedido de Salomón. Si pusimos atención a los versículos anteriores, vamos a ver la clave del pedido de Salomón. Primeramente, la clave del pedido de este rey fue su temor a Dios. Salomón temía al Señor, respetaba al Señor, respetaba la sabiduría de Dios, respetaba los juicios de Dios, respetaba su manera de actuar, su amor, todo. Este temor a Dios tiene sus raíces en reconocer que Él es infinitamente grande, capaz y poderoso, mientras que nosotros somos infinitamente pequeños, incapaces y débiles. Y eso tiene nombre. ¿Cómo se llama esa forma de reconocer la grandeza de algo y al mismo tiempo reconocer nuestra pequeñez? Humillación. ¿Otra vez el hermano César va a hablar de humillación? Sí, porque es importante. Es la humillación, hermanos, la que nos hace pedir ayuda. Cuando tú vas al hospital, ¿qué es lo primero que tienes que reconocer? Que estás enfermo. Uno no va al hospital pensando que está sano. Uno va a pedir un préstamo al banco cuando reconoce. ¿Qué es lo que reconoce cuando va a pedir un préstamo? Que está pobre, no tiene ni uno. Es simple. Cuando uno se humilla y reconoce su incapacidad, su pobreza de espíritu, es cuando pide ayuda. Salomón, reconociendo su incapacidad, su inexperiencia, fue que le pidió esto a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Versículo 10. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. ¿Amén? Amén. Amén. Le agradó. Sigamos leyendo. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, voy a obrar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¡Wow! Vamos poquito a poquito. Dios, primero, Salomón se humilla ante Dios, ¿cierto? Se humilla. ¿Y Dios qué hace? Lo enaltece, lo exalta. El que se humilla será enaltecido. ¿Les suena ese versículo también? Todo esto es conforme a la palabra. Dios exalta a Salomón por escoger buscarle a él, a Dios primero, antes que deseos egoístas. ¿Qué dice Dios? Te he dado un corazón entendido, un corazón sabio, pero dice que como ningún otro lo tuvo, lo exaltó. Pero no para ahí. Vamos al versículo 13. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. ¡Wow! ¿Qué es esto? Primeramente, qué maravilloso nuestro Dios. Amén. Salomón, y aquí vamos a atar los cabos. Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vino por añadidura. ¿Qué versículo es este? Mateo 6:33. Vamos a buscarlo a la palabra. Dice así, lo leo directamente de la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Hizo esto Salomón? Lo hizo. ¿Dios cumplió? No tenía por qué, pero lo hizo, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondades, es generoso. Aquí tenemos otro. Primero tenemos Mateo 6:33, pero aquí hay otro versículo. Salomón se humilló ante el Dios de David y fue exaltado más que ningún otro rey. Esto también es palabra de Dios. Busquemos Mateo, capítulo 23, versículo 12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Busquemos Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tienen? Dice palabra de Dios en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Salomón temió a Dios.
Y por temerlo, ahí empezó su sabiduría. La Biblia no dice ninguna mentira. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Temer a Dios. Ahorita mismo, hermanos, ¿estamos complacidos con la palabra de Dios? ¿Con sus promesas? Yo podría ahora mismo llamar a mis hermanos aquí, cantar, despedirnos e irnos para nuestra casa. Pero todavía nos falta algo importante. Algo que muchos se olvidan y que les cuesta caro. Cuando ustedes lean un pasaje de la Biblia, hermanos, léanlo hasta el final. Porque a veces un versículo hace la diferencia. Vamos a volver a Reyes. Vamos a releer el 13 acompañado del 14. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David, yo alargaré tus días. Ahí hay una condición. La bendición de Dios tiene una condición. Con el mismo corazón que tú pediste el pedido, ese es el mismo corazón que tiene que permanecer. La condición es permanecer en sus caminos y no desviar el corazón de Dios. Hay que amar a Dios tal y como estamos, pues hay mucho que no sabemos y sería imposible buscar ser perfectos para ir a Dios, porque separados de Él, nada podemos hacer. Dios nos dice en su palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No dice, venid a mí todos los perfectos. No dice, venid a mí todos los que ya están bautizados. No dice, venid a mí los que conocen ciertas cosas. Dice, todos. El punto aquí, hermanos, es que si bien debemos acudir tal y como estamos, no debemos quedarnos como estamos. Hay un dicho que dice, Dios te ama tal y como eres. Eso es verdad. Pero hay otra parte. Dios te ama tanto, 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 que te va a transformar completamente. Jesús nos llama para descansar en sus brazos, sin importar lo que seamos. Pero nos dice que aprendamos de Él y que lo conozcamos. El versículo que les cité del descanso es Mateo 11:28. ¿Por qué es importante que leamos siempre un versículo más? Porque luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso está en la permanencia con Cristo. Con Cristo. Entonces, miren aquí que es interesante. ¿Qué es lo que hace uno en un camino? Caminar. Es fácil. ¿Qué hace uno en un camino? Caminar. Uno avanza siempre en un camino. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Debemos permanecer en sus caminos. No dice permanecer en su posada, no dice permanecer en su hamaca. En un camino se avanza, hermanos. Si tú dejas de avanzar, no vas a llegar a la meta. Si tú retrocedes por el camino, no vas a llegar a la meta. Si tú te apartas a izquierda, no vas a llegar a la meta. Si te apartas a derecha, tampoco llegas a la meta. Permanecer en Dios y avanzar hacia la meta. Eso es permanecer en los caminos de Dios. Una fe viva nunca deja de crecer. ¿Amén? Amén. Por eso se le llama caminar con Dios. Cada día debes conocerlo más y cada día debes contemplar más y más a Jesús. Pero ¿qué pasa si te olvidas de Dios? ¿Saben quién puede responder esa pregunta? El mismo Salomón. El mismo Salomón. Vamos en el mismo libro, Primera de Reyes, pero vámonos al capítulo 11, hermanos. Capítulo 11. Vamos desde el versículo 1 en adelante para que podamos ver. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón, nuevamente un adversativo, amó, además de la hija del faraón, quien era su esposa, a muchas mujeres extranjeras de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón por amor, y tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres le inclinaron el corazón tras dioses ajenos.
y su corazón no era ya perfecto para con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió cumplidamente a Jehová como su padre David. ¡Qué tristeza! Entonces, este error de las esposas no era el primero de Salomón. Si ustedes pueden ver en la Biblia, en capítulos anteriores, y lo comparan con lo que dice Moisés acerca de un rey perfecto, van a ver que Salomón, paradójicamente, rompió todas y cada una de las reglas. Tuvo caballos, tuvo riquezas, sometió al pueblo a tributo, lo sometió a trabajo, y lo de las esposas. Lo de las esposas fue el golpe de gracia para Salomón. Fue como el pecado rey, por así decirlo, lo que lo hizo apartarse definitivamente. La poligamia, hermanos, ya de por sí la reprobaba Dios. Y la poligamia con personas extranjeras no es que Dios fuera racista, pero en ese tiempo las personas extranjeras tenían otros dioses y con costumbres no muy bonitas. Algunos dioses pedían sacrificios de niños. Eso es lo que quería evitar Dios, pero Salomón no hizo caso. Entonces, el corazón sabio y justo del rey Salomón había desaparecido. ¿La sabiduría se puede perder? Sí. ¿De quién es la sabiduría? De Dios. Si te apartas de Dios, ¿puedes tener la sabiduría de Dios? No. Si te apartas de Dios, ¿puedes tener las bendiciones de Dios? No. Si te apartas de Dios, ¿puedes tener la salvación de Dios? No. Es así. Pero la Biblia no lo deja así. La Biblia ofrece consejos para no desviarse. ¿Vamos a leerlos? Vamos a leerlos. Vamos al Evangelio de Lucas, hermanos. Capítulo 9, versículo 23. Lucas 9, 23. Y dice la palabra de Dios. Y decía a todos, Jesús, a todos los que lo seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pregunta, hermanos, ¿dice tomen su cruz en el bautismo? No. ¿Dice tome su cruz el sábado nomás? No. ¿Dice tome su cruz cuando esté ejerciendo mi cargo? No. ¿Cuándo dice? Cada día, cada segundo, todos los días, cuando estés en presencia de miles de personas y cuando estés en la intimidad de tu cuarto y tu único espectador sea Dios. Vamos entonces al Salmo 119, ¿les parece? Salmos 119, el salmo más largo de la Biblia y el capítulo más largo de la Biblia. Pero vamos al versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pregunta, hermanos. ¿Dice, en mi pared guardaré tus dichos? No. ¿Dice, en las redes sociales guardaré tus dichos? No. ¿Qué dice? En mi corazón he guardado tus dichos. El corazón es la mente, el intelecto. No tengo nada en contra de que suban versículos a redes sociales o que los tengan en su pared. Pero recuerden que primeramente tienen que morar aquí. Recuerden. Salomón fue grande, ¿cierto? Su sabiduría, escribió Proverbios, escribió Eclesiastés, escribió Cantares. De por sí nos hace falta mucho leer ese libro hoy en día. Es Santidad del Matrimonio. Pregunta, hermanos. ¿La sabiduría de Salomón es inalcanzable? ¿Es inalcanzable? ¿Ustedes están seguros? ¿El llamado que le hizo Dios a Salomón a ser sabio solamente fue para Salomón? No, ¿cierto? Les voy a obsequiar, para empezar este año, un proverbio. Vamos a Proverbios capítulo 3. Aquí quiero que todos tomen sus Biblias y me sigan la lectura. Proverbios capítulo 3. Cuando todos los tengan, digan amén. ¿Ok? ¿Alguien más le falta? Proverbios capítulo 3. Y este es Dios hablándole a cada uno de ustedes. Dice palabra de Dios: Hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Jehová y apártate del mal, porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te canses de que Él te corrija, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es más que la ganancia de la plata, sus beneficios más que los del oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear se puede comparar con ella. Larga vida hay en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, todas sus veredas paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. ¿Es para nosotros el llamado o no es para nosotros el llamado? ¿Podemos ser sabios como Salomón? Sí, podemos. Dios nos llama a entregarle todo nuestro corazón, a confiar con Él de todo nuestro corazón, a honrarlo con todo nuestro corazón, a buscarlo con todo nuestro corazón, a aceptar su reprensión de todo corazón, a aprender de Él de todo corazón. Por eso dice después un proverbio: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Proverbios 23, 26. Puede que no les toque reinar una nación. No. Pero sí te puede tocar liderar otras cosas, hermanos. Puede que esté hablando para una ama de casa. Puede que esté hablando para un padre soltero. Puede que esté hablando para un maestro. Para mis colegas, los de la junta de iglesia. Puede que le esté hablando a un estudiante. No importa a quién le hable. Tenemos todos algo en común. Todos necesitamos la guía de Dios. Todos. ¿Nunca la habías pedido, hermanos? ¿Alguna vez uno ha pedido de corazón la guía de Dios, así como Salomón? Los que no, hermanos, pidámosla ahora, de todo corazón. Siempre hay una primera vez y Dios los está esperando. Y si de casualidad ya la habías pedido, y así como Salomón te desviaste y estás alejado, estás alejada de Dios, arrepiéntete de corazón, como David. Salomón así lo hizo, Salomón se arrepintió y Dios lo perdonó. Amén, sí, lo perdonó, hermanos. Quiero un amén. Amén. Salomón, miren cómo se desvió y Dios lo perdonó. Así de misericordioso es nuestro Dios. Entonces, Dios perdonó a Salomón y nos manda a decir con un versículo bíblico el resumen de toda esta prédica, hermanos. Vamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Yo lo voy a leer de la traducción de la Biblia de Jerusalén, que me gustó por la autoridad. Eclesiastés 12, 13. Mi versión dice: basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que esto es ser hombre cabal. En otras traducciones dice: porque eso es el todo del hombre. ¿Qué es lo que contenía el amor de Dios? Temor y obediencia. ¿Qué dice este versículo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es sabiduría. Esto es sabiduría. Este es el propósito de nuestra vida como hijos de Dios. Temerlo, respetarlo y obedecerle. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros. El temor de Dios, hermanos, es un fruto el temor de Dios. ¿Cuál es la raíz del temor de Dios? La humillación. Siempre ha sido la humillación. ¿Otra vez el mismo mensaje? Sí, hermanos. La humillación es la raíz del temor de Dios. Porque ¿cómo ustedes pueden temer a un Dios al que no conocen? ¿Y cómo ustedes pueden respetar a un Dios al que no aman? Humíllense ante Dios, hermanos.
Es un llamado de la Biblia. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso dice. Dios enalteció a Salomón. Dios le dio sabiduría a Salomón. Sí, cierto. ¿Quién de aquí quiere empezar su 2026 pidiendo sabiduría a Dios? ¿Quién de aquí quiere empezar su 2026 estando apegado a la mano de Dios? ¿Y quién quiere decir, si Dios le da misericordia, el último día de este 2026, si es que Dios así lo quiere, he obedecido a Dios? ¿He permanecido con Dios? ¿Quieres ser tú? Que el Señor lo bendiga. Amén.